Hola, Dios te bendiga. Seguimos aquí en cuarentena, en la Semana Santa en casa. En el video anterior abordamos acerca del primer acontecimiento de Jesús en lo que le llamamos la Semana Santa, que fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Algunos otros la conocen como el Domingo de Ramos. Y según la Biblia, Jesús realizó acontecimientos durante toda esta semana que se le llama la Semana Santa. Vamos a Lucas capítulo 19 versículos 45 al 48 y nos habla del acontecimiento que hizo Jesús el día lunes, viéndolo cronológicamente, de la Semana Santa. Dice la Biblia que Jesús entró al templo y empezó a sacar a todos los que estaban adentro del templo, pero solo los que estaban comprando y vendiendo. ¿Qué hacían personas vendiendo dentro del templo? Déjame decirte que llevaban sus animalitos, llevaban sus cosas para vender, porque en la antigua ley de Moisés habían que entregar sacrificios y ofrendas a Dios, y los sacrificios eran con animalitos, con aves, con distintas cosas, y Jesús los saca inmediatamente del templo. Tuvo un vivo celo por la casa de Dios, y dice el versículo 47 que les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea que los judíos estaban distorsionando, estaban denigrando la casa de Dios y le estaban haciendo cueva de ladrones. Esto ya había ocurrido antes en Juan capítulo 2 versículos 2. Juan capítulo 2, versículos 12 en adelante. Jesús entra al templo al iniciar su ministerio y ve que ahí el templo está lleno de animales, lleno de borreguitos, lleno de becerritos, y empieza a sacarlos completamente y les dice: ¿cómo es posible que esté esto pasando aquí? Porque saben que en aquel entonces la gente estaba más preocupada por su bienestar económico que por estar bien con Dios. Y entonces querían tratar de hacer un negocio con las cosas de Dios y buscaban obtener un beneficio de sus animalitos o de las ofrendas que iban a entregar a Dios. Jesús los saca, y es muy claro esto, porque muchas veces en aquel entonces las personas perdían de vista que iban al templo. Había horas especiales en el templo: la hora de la oración, la hora de la adoración, había hora en la que se leía la, la, los libros, se leían los rollos, había tiempo para los sacrificios, pero estas personas iban buscando exclusivamente hacer un negocio, y muchas de las ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, estas personas perdían de vista a qué se iba al templo. Y cuando tú y yo sabemos muy bien a qué vamos, a una iglesia o un templo, vamos a buscar únicamente a Dios. Por eso en Hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando yo voy a la iglesia no voy a ver qué está bien, qué está mal, por qué esto, por qué el otro. No, voy a poner los ojos en Jesús, aquel que murió y dio su vida por nosotros en aquella cruz. Posterior a esto, dice la Biblia que Jesús enseñaba en el templo, y todo el pueblo, los que estaban en el templo, escuchaban con atención a Jesús. Pero Jesús no les enseñaba acerca de la ley de Moisés, que era lo que enseñaban en el templo los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los principales. Y esto a ellos les causó un gran conflicto, porque ¿cómo es posible que está transgrediendo la ley de Moisés? Algunos le llamaron, por eso fue que buscaban matar a Jesús, porque dice en el capítulo 47 que al escucharlo se disgustaban los sacerdotes, los principales en el templo, los escribas, y procuraban matar a Jesús. Qué tristeza que estas personas conocían todos los libros que habían escrito los profetas, conocían toda la profecía y no lograban entender que Jesús era el Mesías, era el enviado a limpiarnos, era el enviado de Dios para que nosotros, por medio de su sacrificio en la cruz, fuésemos salvados y fuésemos libres de nuestros pecados. Pero, ¿sabes? Haciendo un pequeño paréntesis, qué bueno que los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo no reconocían a Jesús como el Mesías. Porque si dice la Biblia en Primera de Corintios que si ellos hubieran conocido que Él era el Cristo, nunca le hubieran crucificado. Y entonces nunca hubiéramos obtenido el perdón de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo principal de la Semana Santa, el sacrificio de Cristo, que lo vamos a ver en los siguientes videos. Por lo mientras, piensa en eso.
Muchas veces ponemos los ojos o ponemos la vista en otras cosas menos en Jesús. Y que en este tiempo que estamos en casa podamos poner la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el único que fue capaz de darnos la vida eterna, de darnos una nueva vida por medio del sacrificio en la cruz. Por medio de ese sacrificio tan doloroso, tan tremendo, fue el único que pudo darnos nueva vida. Dios te bendiga y en el siguiente video estaremos viendo un discurso que Jesús dijo en el templo en esta misma semana, la Semana Santa, conforme al orden cronológico. Dios te bendiga.